Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy toca el cierre de las lecturas de marzo. Voy a empezar con las lecturas de menor a mayor calificación, empezando por Bad Feminist de Roxane Gay, al que le di 3 estrellas. Este libro principalmente le di 3 estrellas porque el nombre es un poco engañoso. Yo creí que iba a ser totalmente sobre feminismo, pero realmente como el 35% del libro fue sobre feminismo y el resto fue una crítica a cómo se trata a las minorías, refiriéndome a mujeres, personas de color, homosexuales, personas con sobrepeso. Y la autora hace referencia a series, películas y libros en los que se habla de minorías y de cómo se refieren a ellas y los clichés en los que caen y cómo se repiten ciertas cosas que deberían de cambiar. Me gustó el libro, pero sí creí que iba a ser algo diferente a lo que terminé leyendo. En general tiene un tono muy enojado y con razón, porque sí deberíamos todos de cambiar la forma en la que vemos a cualquier persona que entre en alguna de estas categorías. Pero sí sentí que era mucha queja en vez de que ella aportara algo nuevo, como tomando de referencia todo lo que ya existía y quejándose de todo, en lugar de ella proponer algo nuevo. Entonces, por eso le di 3 estrellas. Esta fue mi lectura de calificación más baja del mes. Después siguen 2 libros a los que les di 3 estrellas y media, empezando por Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este lo empecé a leer en enero y como son solo cuentos de una página con ilustraciones, no lo leí de corrido, sino que cada noche o en las mañanas o cuando tenía ganas leía una historia o dos y por eso me lo fui llevando lento y apenas lo acabo de terminar en el mes de marzo. Como está dirigido a cierta edad, es muy condensada la información que viene en este libro, pero me gustó como para tomar, como si fuera un diccionario de mujeres que han marcado la historia y tomarlo mejor como referencia para investigar alguna de ellas más a fondo. Y el otro libro al que le di 3 estrellas y media fue It Only Happens in the Movies de Holly Bourne. Este libro representa de una forma muy real cómo son las relaciones de pareja. Como dice el título, solo pasa en las películas, entonces trata sobre una chica que acaba de terminar una relación de la que salió decepcionada y entonces está peleada con los hombres por el momento y comienza a hacer para la escuela un proyecto en el que analiza todo lo que está mal en las películas, todas las ideas erróneas que nos dan las películas sobre el amor, mientras que conoce a un chico con el que va a desengañarse sobre estas mismas ideas. Y está muy bueno el libro, solamente que hay unos toques dramáticos que no me encantaron con su mamá y la protagonista no me causó tanta empatía, no conecté muy bien con ella, sentía que tenía ideas un poco infantiles, pero en general fue un buen libro, me gustaron muchas frases con las que se queja de estas películas románticas. A los siguientes 3 libros les di 4 estrellas. El primero fue The Night Circus de Erin Morgenstern. Ya hice un video completo comparándolo con Caraval donde hablo más a profundidad sobre este libro. Si quieren, lo voy a dejar en la descripción por si no lo han visto y quieren verlo. Pero en general este libro trata sobre un circo nocturno en el que se maneja la magia y tiene un toque steampunk. Con esos 3 temas creo que engancha bastante. El siguiente libro que leí de 4 estrellas fue Simon vs. The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli. Este libro lo quise leer porque ya en abril sale la adaptación cinematográfica y tenía que leerlo antes de ver la película. Al menos aquí en México sale en abril. Me sorprendió lo mucho que me gustó este libro. Es sobre un chico gay que no ha salido del closet y un compañero de la escuela descubre su secreto y lo chantajea con que va a revelar su identidad si no le presenta, o bueno, no le ayuda con una chica que es su amiga porque le gusta. Y Simon no es tanto que le preocupe salir del closet, sino que le preocupa proteger la identidad del chico con el que ha estado hablando. Es uno de esos libros divertidos y rápidos para leer, pero como que aborda este tema de una forma un poco diferente a los que he leído. Y pues fue una oleada fresca hacia este tema. Y el tercer libro al que le di 4 estrellas fue Las Brujas de Roald Dahl. Este libro es mi primer libro de Roald Dahl. Para quienes no saben, Roald Dahl es como el Dr. Seuss de Inglaterra.
Es el mismo que escribió Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates. No he leído ninguno de esos, como les digo, este es mi primer libro de él y quiero leer toda su colección. Y este libro trata sobre unas brujas cuya misión es deshacerse de todos los niños, y el libro es contado a través de un niño que está en peligro de ser atacado por estas brujas. Hay una película, tampoco la he visto, pero si ya la vieron saben de qué estoy hablando. Es una hermosa lectura infantil y la recomiendo mucho. Después leí mi libro de 4 estrellas y media, que fue Call Me By Your Name de André Aciman. Este libro, esta película, esta canción que usaron para ambas cosas es hermoso. Trata sobre un chico de 17 años que vive en Italia con su familia, y esta familia recibe a un turista de 24 años que va a pasar ahí el verano, y de las emociones que empiezan a sentir el hijo italiano y el americano que acaba de llegar, y de cómo se enfrentan a lo que están sintiendo y cómo lo manejan. Es un libro súper poético, expresa de manera muy precisa todo lo que se siente al tener esa edad y esa necesidad hormonal. Y el libro es de esos libros que te hacen sentir de vacaciones. No sé si me explico. Como si estuvieras tumbado en una hamaca al sol sin ninguna preocupación en la vida. Yo al menos cuando lo terminé me sentí súper relajada. Todo ese fin de semana estuve como en las nubes, como súper feliz. Este libro y la película y la canción que hicieron para la película, estas tres cosas fueron el combo complementario perfecto. Crean una armonía perfecta entre ellas. Y por último, mi libro de 5 estrellas, que fue Rebelión en la Granja de George Orwell. Este es un clásico, es la primera vez que lo leo, está súper cortito, y este libro es una sátira al estalinismo, al totalitarismo. Es una fábula que utiliza animales como metáfora a la situación que estaban viviendo en esta época. Y tristemente hay muchas cosas que aún pueden reflejarse en nuestro presente. Y es triste que nos podamos identificar con los animales más tontos de la granja, pero así es nuestra realidad. Y por esto mismo te causa mucho enojo leer este libro y frustración. Creo que este debería de ser una lectura obligada para todos. Según yo recuerdo, no me lo dejaron leer nunca. Tal vez sí y lo ignoré, pero al menos ya lo leí y recomiendo que todo el mundo lo lea. Y esas fueron mis lecturas del mes de marzo. Espero que ustedes también hayan tenido muy buenas lecturas. Creo que fue uno de mis mejores meses porque de 3 estrellas para arriba son buenas lecturas y todos fueron de 3 estrellas para arriba, así que tuve un buen mes de libros. ¿Cuáles fueron sus lecturas favoritas? ¿Han leído alguno de los libros que yo leí? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Totalitarismo.